amigos y benditos y amados de mi Padre, que el Espíritu del Padre, del Hijo, venga a iluminar nuestro entendimiento para que podamos comprender a Dios, entenderlo, asimilar con perfección todo lo que Él habló, todo, 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 para que nosotros estemos conscientes de lo que es la voluntad de Dios. Porque cuando la persona está viviendo en el reino de Dios, obligatoriamente el Espíritu Santo tiene que conducirla para que sepa cómo debe conducirse, cómo debe comportarse en el medio de un mundo malo, perverso, sucio, podrido, en un mundo que ya está enterrado, sepultado, en el mal, en el infierno. Esta es la realidad. Esta es la gran realidad. El mundo ya está en el maligno. El mundo ya está enterrado, sepultado en el infierno. Entonces, cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios es luz, es una iluminación que nos hace salir de las tinieblas hacia la maravillosa luz de nuestro Señor Jesucristo. Que el Espíritu Santo entonces venga a dar ese entendimiento para todos nosotros, con el fin de que podamos saber conducirnos en un mundo podrido, sucio, repugnante, enterrado en el infierno. Nosotros debemos tener la dirección del Espíritu Santo para que no nos ahoguemos en ese infierno junto a la mayoría de las personas. La moda es moda. A todo el mundo le gusta la moda y se adhiere a la moda. Pero quien es de Dios camina en la moda divina, en la moda del reino de Dios, que es la verdad, la sinceridad, la fe, la vida consagrada a Dios, la vida diferente de la vida de los que están en la moda. Entonces, amiga y amigo, este es mi deseo, que el Espíritu Santo, mi Señor, mi guía, venga a hablar con todos nosotros. Y una cosa interesante en la que estaba meditando hace poco es con respecto a las palabras de Jesús. Jesús le dijo a un hombre religioso, un hombre sincero, no tengo la menor duda. Jesús no tuvo un diálogo con ese hombre, porque sí, él vio sinceridad en Nicodemo. Nicodemo era un religioso nato, fervoroso, pero pobre. Él no conocía el reino de Dios. Entonces Jesús, con mucha paciencia y prontitud, le enseñó. Nicodemo, dijo Jesús, en verdad te digo
que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y él quedó perplejo, porque ¿cómo puede un hombre como yo, por ejemplo, siendo viejo, nacer de nuevo? ¿Puede volver a la madre? No, no puede. Pero Jesús no respondió de la forma que él quería, de la forma que Nicodemo quería. Jesús dijo, otra vez Jesús dijo, en verdad te digo, que aquel que no nace, no nace del agua y del Espíritu Santo, no puede entrar en el reino de Dios. Dos cosas que me llamaron la atención fue la manera como Jesús habló con Nicodemo. Él dijo a Nicodemo, en verdad te digo, dos veces Jesús le dijo, en verdad te digo. ¿Por qué Jesús le dijo, en verdad, dos veces a Nicodemo? Esa es la pregunta que yo me hice. Y entonces el Espíritu Santo me respondió. Él no necesitaba decir, en verdad te digo, porque todo lo que salía de la boca de Jesús era verdad. No necesitaba decir, en verdad. Pero, ¿por qué dijo entonces? Dos veces, en verdad te digo. ¿Sabe por qué, amiga y amigo? Porque lo que estaba diciendo era tan importante, pero tan importante, tan importante, pero de suma de importancia, que Jesús hizo cuestión de decir, en verdad, en verdad te digo. ¿Qué quiere decir? En mi entendimiento, en mi interpretación, Jesús quería dejar registrado aquí que esa verdad debíamos prestar mucha atención. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Qué significa eso? En verdad, en verdad, en verdad, en verdad. Todo lo que sale de tu boca, Señor, es verdad, es verdadero. ¿Y por qué dijiste, en verdad, en verdad? ¿Por qué? Porque yo creo, es mi creencia. Yo creo que Jesús quería que nosotros, en lugar de Nicodemo, prestáramos mucha atención, toda la atención a estas palabras. Claro que todas las palabras de Jesús merecen toda la atención, pero cuando Jesús dice, en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Después él respondió nuevamente, en verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu Santo no puede entrar en el reino de Dios. Caramba. Entonces Jesús dijo la primera vez, en verdad te digo que el que no nace de nuevo, en otras palabras, la primera vez Jesús dijo, mira, todo el mundo tiene que nacer de nuevo, todo el mundo tiene que nacer de nuevo, porque si no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios, no puede verlo. Y después Él dice nuevamente, el que no nace, ¿cómo es nacer de nuevo? Es nacer del agua y del Espíritu Santo. No puede entrar en el reino de Dios. Y yo quería, y a mí me gustaría,
Y yo pediría que el Espíritu Santo ahora mismo venga a iluminar su entendimiento, amiga y amigo, que quiere tanto saber la verdad, quiere tanto, tiene sed. Usted aún no vio el reino de Dios, mucho menos entró dentro de él, porque para ver el reino de Dios debe nacer de nuevo. Para entrar en él debe morir para este mundo y resucitar para el reino de Dios. Y eso solo es posible por el Espíritu Santo, nazca de nuevo. Entonces, vamos a entender esto, por favor. Preste atención. Disculpe. Eliminar todo obstáculo, carraspera, en fin, para que esto quede bien claro. Es muy, muy, muy importante. Es tan importante, pero tan importante, no se olvide. Estas palabras de Jesús, Él da. Él sella estas palabras diciendo, en verdad, para que usted preste mucha atención, para que usted piense, razone, sopese, evalúe, haga de las tripas corazón, pero debe entender estas palabras, porque estas son fundamentales para que entienda la voluntad de Dios para su vida. Él estaba hablando con Nicodemo. ¿Quién era Nicodemo? Nicodemo era un príncipe, era uno de los principales, era uno de los principales entre los judíos, un hombre que se ocupaba de enseñar la palabra de Dios, que leía la palabra de Dios, que meditaba en la palabra de Dios, que se alimentaba de la palabra de Dios, que era la Torá, la ley en el judaísmo, los profetas, los salmos. Entonces, Nicodemo era un hombre, digamos así, con experiencia en el conocimiento de la palabra de Dios, la palabra que Dios le dio a Moisés, la ley, los profetas, los salmos. Entonces, él era un hombre con experiencia en el Antiguo Testamento. Él era un hombre con experiencia, experimentadísimo en la palabra de Dios. Él conocía bien, él fue formado en eso. Desde niño estudió, se formó para ser un maestro. Nicodemo era un maestro, un verdadero maestro. Yo no soy un maestro, pero Nicodemo era un maestro. Entonces Jesús estaba hablando de algo de extrema importancia. Lo más importante, porque Él vino, Jesús vino, y a los pobres, ¿qué les predicaba? El reino de Dios se ha acercado a vosotros. El primer mensaje de Jesús, arrepentíos, arrepentíos. ¿Por qué? Porque el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Arrepentíos, porque el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Ese fue el primer mensaje de Jesús, que fue el mensaje de Juan el Bautista también. Arrepentíos. De hecho, hablando al respecto, el miércoles, la semana que viene, nosotros iniciaremos un estudio bíblico
los miércoles, en todas las iglesias universal del Reino de Dios. En este estudio que nosotros vamos a preparar, yo estoy preparando ese estudio personalmente. Se va a dar en todas las iglesias universal del Reino de Dios, los miércoles a la noche, en la reunión de la noche. Y el que esté interesado ya está invitado. Usted no tiene que pagar nada. Es un curso perfectamente gratuito. Y nosotros iniciamos este curso justamente como Juan el Bautista inició su predicación de preparación para la llegada de Jesús. La misma cosa, Jesús dio continuidad, predicando el reino de Dios. Se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Yo quiero que todo el pueblo interesado, venga a saber lo que es el reino de Dios. Venga a ver el reino de Dios. Pero no solo verlo, sino también entrar en él. Y para eso nosotros vamos a enseñarles a las personas todos los miércoles cómo es que ellas tienen que hacer para ver o ver y entrar en el reino de Dios. Pero la primera palabra que Jesús dijo, que Juan el Bautista dijo y que Jesús repitió es: se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Pero antes de decir, se ha acercado a vosotros el reino de Dios, Él dijo, arrepentíos, arrepentíos, porque se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Entonces, aquí Jesús está hablando con Nicodemo, el maestro religioso de religión. En verdad, te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. No puede verlo, porque el reino de Dios, primero, es espiritual. El reino de Dios no es la prosperidad. El reino de Dios no es la riqueza. El reino de Dios no es que la persona conquiste la vida abundante. No. El reino de Dios es mucho, infinitamente, mayor de lo que se puede imaginar, y está cerca. Está cerca, porque ha llegado a usted. Entonces, los miércoles, cuando nosotros pongamos este estudio a disposición de todas las personas, y no va a tener que pagar nada, ni el papel, ni el material que nosotros vamos a dar todas las semanas. No tiene que pagar, es gratuito. Claro que costará, porque nosotros vamos a hacer muchas impresiones para distribuirlas gratuitamente a los interesados. Pero volviendo aquí, en verdad, Jesús quería que nosotros nos detengamos para entender, que tuviéramos oídos para entender, para escuchar, y buscáramos fundamentos para apoyar su fe, para nacer de Dios, nacer del agua y nacer del Espíritu Santo. Vea, primero Jesús dijo, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Claro, cuando Él dice, lo que es nacido de la carne, es carne, y solo verá carne. Pero lo que nace del Espíritu Santo es espíritu, es espiritual, en otras palabras. Y el espiritual
logra ver claramente el reino de Dios. Yo logro ver el reino de Dios y muchas de las personas que están acompañando logran ver el reino de Dios, ¿no es verdad? Usted ha logrado ver el reino de Dios, pero muchas personas que han visto el reino de Dios, ni todas han entrado en el reino de Dios, que es una necesidad urgente. Usted debe nacer de Dios. No basta que vea el reino de Dios, porque una vez que usted ve el reino de Dios, usted quiere entrar. Entonces, y para entrar, ¿qué tengo que hacer? Esa es la pregunta. ¿Qué necesito hacer? Entonces Jesús dijo, bueno, para que tú entres en el reino de Dios, tienes que nacer de agua. ¿Nacer del agua? Espere, ¿nacer del agua? ¿Qué significa nacer del agua? Obispo, ¿qué es nacer del agua? Vamos a entender aquí el texto, el contexto, mejor diciendo, nacer del agua. Para que usted nazca de nuevo, es claro que debe morir primero. Nadie nace de nuevo sin haber muerto antes. ¿Cómo puede una persona nacer de nuevo estando viva? No puede tener dos vidas. Como el gato, dicen que el gato tiene 7 vidas, pero no, el ser humano no tiene 7 vidas, no tiene 2 vidas, es solo una vida. Para que ella nazca de nuevo, esa naturaleza de ella, recuerda la naturaleza de la que hablamos, aquella historia del escorpión y del sapo. El sapo dijo, el escorpión le pidió al sapo un favor para cruzar el río. Y el sapo le respondió, yo no te voy a ayudar, me vas a picar y voy a morir. Entonces el escorpión muy sutilmente dijo, sí, pero si tú mueres, yo también voy a morir. Entonces el sapo dijo, sí, es verdad. Entonces el sapo cayó en la labia del escorpión. Está bien, entonces súbete a mi espalda. Fue y cruzó el río. Estaba cruzando el río cuando llegó en el medio del río el sapo. A veces se corta el internet y yo tengo que parar. El sapo sintió el aguijón y gritó, ¡ay, me picaste! El escorpión le dijo al sapo, sí, sapo, es mi naturaleza. No logro ser diferente. Incluso si voy a morir, voy a hacer mi trabajo, que es picar. Entonces el sapo fue picado y murió, y el escorpión también. Así también es el ser humano. Nuestra naturaleza, nosotros nacemos con una naturaleza pecaminosa, con una naturaleza mala, una naturaleza destructiva. Por ejemplo, en mi caso, mi padre y mi madre, caramba, excelentes padres, pero me engendraron una persona muy problemática, porque yo era muy temperamental, genioso, muy genioso, extremadamente genioso. Recuerdo bien lo que era mi naturaleza, y si la persona me hiciera algo, no tenía perdón, no tenía perdón. Y hoy predico sobre el perdón, enseño, muy bueno, ¿verdad?, cómo es que Dios hace las cosas. Gracias a Dios. Entonces, mi naturaleza era pecaminosa, mi naturaleza era mala, era perversa, era podrida, era naturaleza de escorpión. Para que hoy pudiera estar predicando el Evangelio,
Yo tuve que morir. Aquella naturaleza vieja, aquel genioso, aquel muchacho joven, temperamental, y etcétera y demás. Aquel muchacho tuvo que morir. Yo tuve que morir para mí, para el mundo, para mis seres queridos, para todo el mundo. Yo tuve que morir. ¿Y cómo es que morimos? Cuando negamos nuestro yo, cuando negamos las voluntades, las codicias, los deseos y los sueños del corazón, cuando nos negamos a nosotros mismos, entonces logramos morir para este mundo. Una vez negando, no era suficiente que negara, tenía que sepultar aquella vieja naturaleza, aquella naturaleza de escorpión. Y eso se hace a través del bautismo en las aguas. El bautismo en las aguas nos hace tener una comunión con lo que pasó con nuestro Señor y Salvador Jesús. Jesús murió y resucitó. No solo murió, fue sepultado. Su cuerpo fue sepultado y estuvo 3 días dentro del sepulcro. Al tercer día resucitó. Entonces Él tuvo que ser sepultado. Entonces mi naturaleza carnal, demoníaca, humana, temperamental, con mal genio, difícil de lidiar, tenía que morir. Y yo morí cuando le di mi vida a Jesús y negué mi corazón. Cuando hice eso, tenía que ser sepultado. Y ese sepultamiento, esa tipificación, ese símbolo, esa representación de sepultamiento es hecha con respeto, igualando a nuestro Señor, que fue sepultado. Entonces, nosotros somos sepultados, fuimos sepultados en las aguas, a través del bautismo. El bautismo en las aguas. Bautismo quiere decir sepultamiento. El bautismo en las aguas quiere decir sepultamiento. Entonces, fui sepultado en las aguas, varias veces entré en las aguas, porque siempre manifestaba el escorpión. Entonces, ¡epa! No, aún no estoy enterrado. Yo iba nuevamente a las aguas. Hasta que un día realmente esa naturaleza fue deshecha, porque fue enterrada. Y cuando me levanté de las aguas del bautismo, entonces recibí al Espíritu de Dios. Yo recibí una vida nueva. Entonces, es lo que Jesús dice: aquel que no nace del agua. Es decir, primero tiene que sepultar a la vieja naturaleza y después, cuando se levante de las aguas, es el caso de Jesús. Jesús fue sepultado en las aguas del río Jordán. No que él hubiera pecado, no que él tuviera mal genio, no. Él cumplió toda la ley. Él, como ejemplo para todos nosotros, él cumplió, y Juan, el Bautista, lo bautizó. Y cuando él se levantó de las aguas, el Espíritu Santo inmediatamente vino sobre él en forma de paloma, y se escuchó aquella voz del cielo: Este es mi Hijo amado, este es mi Hijo amado. Nació del Espíritu realmente, a él oíd. Este es mi Hijo amado, en quien tengo placer. Entonces, vamos a hablar más al respecto de esto mañana, y los miércoles, a partir de esta semana incluso,
Nosotros vamos a hablar todo el santo día, todos los miércoles, sobre este asunto. Incluso vamos a darles ese material a todas las personas que estén interesadas. ¿Está bien? Que Dios la bendiga a usted, mi amiga y mi amigo. Y hasta mañana, en el nombre del Señor Jesús. Amén.